Buenas tardes a todos, jóvenes. Vamos a iniciar esta primera sesión de hoy del año de Hablemos de Taxes. ¿Ok? Em, yo supongo que pudiera haber mucha expectativa, mucho interés, como lo ha habido siempre, pero aún más por el tema de la nueva ley, la de One Big Beautiful Bill, que todavía sigue pues generando eh, alguna, alguna incertidumbre, algún desconocimiento, porque no todas las piezas estaban eh, engranadas, ¿no? Para que fuese mejor la experiencia de nosotros como preparadores y de los contribuyentes al hacer sus taxes. Y eh, obviamente, los tópicos que recurrentemente salen, casos nuevos que se nos presentan, etcétera, etcétera, que por supuesto siempre están sobre el tapete, pues. ¿Ok? Entonces yo no voy a hacer más preámbulos, son las 4:02. No sé si Jesús tiene alguna introducción. Muchas gracias, Jesús, por propiciar, pues, hablemos de hoy y bueno, y los futuros, ¿ok? No, Que bueno, poco a poco gracias les iremos Darwin. informando. Claro, Ok. gracias Darwin y gracias a la gente que nos acompaña por su, digamos, por su fidelidad y por estar aquí con nosotros, porque si no hay nadie, pues no tenemos con quién hablar y no tenemos preguntas para responder. Entonces, muchas gracias. Comenzamos primera vez en el año con Hablemos de Taxes. Estábamos un poquito retrasados. Pero bueno, en general, la temporada pareciera que está un poquito pesada, pero aquí estamos. A la orden para cualquier pregunta que tengan. La dinámica que nosotros habíamos hecho anteriormente es que, bueno, hacen preguntas y vamos respondiendo. Yo creo que le dije a Darwin, pues vamos a hacer esto, como estamos en temporada, vamos a hacerlo semanal hasta finales de abril. Lo ideal sería que si pueden adelantar preguntas antes del viernes que viene, para uno, digamos, ir más rápido, pues, ¿no? En las respuestas. Pero bueno, arranquemos. Yo no Mira, sé, Darwin, si tienes preguntas específicas que hayan llegado. sí, Luis Pérez acaba de hacer una pregunta hace unos minutos atrás, donde Luis pregunta si los tips, las propinas, solo afectan la parte federal de los impuestos. Bueno, no, depende de qué estado estés, pero yo supongo que sí. Yo no tengo información, para ser sincero, no tengo información mayor más allá del caso federal, ¿no? Federalmente, pues, como sabemos, tienen un tope de $25,000 en propinas que pueden ser deducibles y siempre y cuando estas propinas, este monto no sea superior al monto de ingreso que se tenga. O sea, no puedes tener un ingreso que no es propina por $17,000 aunque tengas propinas de 35, querer disminuir los $25,000. O sea, los $25,000 no pueden ser superiores a tu ingreso. ¿Ok? Ahora, a nivel local, a nivel de los estados, no conozco si hay algún cambio en alguna de las leyes locales. Sí, Colorado aquí estuvo haciendo algunos seminarios sobre la OVA y cómo iba a afectar especialmente a este estado. Pero en lo que yo he visto hasta ahora, solamente afecta la parte federal. Recordemos que cada estado tiene sus propias regulaciones y si hay algún estado que haya decidido eh, también trasladar esa deducción a sus contribuyentes estatales. Yo no lo sé, no tengo información de ello, pero
aquí todo es posible. ¿Ok? Pero lo Ok, supiéramos, pienso yo. O sea, si hubieran hecho algún cambio a nivel local, lo hubiera estado publicado, pues, ¿no? sí, sí. Ok, seguimos esperando preguntas a través del chat. El chat está abierto para ustedes. Em, También hay otro caso, Jesús, ahorita no preciso con cuál de las nuevas deducciones que se crearon. Hay una de ellas y lo viví, em, con que la empresa, si mal no recuerdo, es la de los tips, las propinas también. La empresa no tuvo, era trabajador por cuenta propia y en esa actividad ese contribuyente no tenía ganancias, Ajá, ¿ok? Le dio pérdida. Entonces no les tomaba el tip, el- esa deducción adicional. claro. De todas maneras, como siempre hacemos, yo logré una traducción en español que la puedo compartir con ustedes de solamente esa parte. Y hay casos muy interesantes, hay casos muy con ejemplos y logré una traducción de la fuente directa del IRS, pero como traducción al fin puede tener un poco más o sea, de estar o no estar en su contexto. Pero si Exacto. Mira, por quieren aquí que ahí compartamos, empezaron las preguntas. ah, Tengo un par de preguntas aquí en el chat. Pues, sí, leemos la primera. ok. Jormari Machado dice, tengo una cliente que es residente de Colorado, pero recibe cheque de retiro de Puerto Rico, 21.600 al año. Ella no trabaja y tiene el Obamacare porque no califica para otro plan de salud. ¿Cómo se reporta ese ingreso de Puerto Rico? Ok. Bueno, si es de Puerto Rico y es residente de Colorado, es como si viviera en Estados Unidos, pues en Estados Unidos continental que llaman, ¿no? Este, en Puerto Rico no paga impuestos, pero no está viviendo en Puerto Rico. Entonces tiene que reportarlo en su 1040 normal. Y si le corresponde pagar impuestos, hay que ver esa es la 1099 SSA, es la que ella debe llegar, la que debe recibir en el año. Y allí, dependiendo de cuáles sean las casillas que están llenas, uno puede determinar si los $21.000, parte de ellos, generalmente es parte de ellos, paga impuesto o no. Pero si sí paga impuesto, tienes que declarar como un 1040 normal de los Estados Unidos. Y allí vas a tener el cálculo, pues, ¿no? Sí, y eso en atención al tema de los ingresos mundiales. O sea, si la señora es una residente de Colorado y como vive más de 183 días acá, es residente fiscal y por lo tanto el tratamiento no es distinto a cualquier otra persona, no Correcto. importa de dónde sea, ¿no? Así es. De dónde provenga. Ok, aquí hay otra pregunta, ¿no? Eh, iPhone dice, gracias por su apoyo. Una persona que trabaja en los servicios de limpieza puede detallar en los gastos la alimentación cuando va a limpiar una vivienda. Es una buena pregunta y no deberías, Ujú. porque si yo tengo gastos de alimentación porque estoy fuera de mi área de trabajo, pero tu área de trabajo es ir de una casa a otra todos los días. ¿Me explico? Y cuando yo tomo los gastos de alimentación como deducible, es básicamente por dos razones. La primera razón es que yo estoy por lo menos 50 millas fuera de mi oficina. ¿Ok? Entonces, si estoy a más de 50 millas, yo tengo derecho de decir, tuve que comer fuera de mi área normal y porque estuve casi que de viaje y te permiten poner la comida. Ahora, un jardinero, un electricista o una señora que hace labores domésticas
que tiene que ir necesariamente de casa en casa a comer, prácticamente eso es su oficina. Entonces ella no tiene una preferencia de que estoy fuera de mi oficina, pero es que no tienes oficina. No sé si me explico, ¿no? Entonces, en ese caso, tu alimento es el alimento que come cualquier persona en su horario normal, pues, ¿no? Eso por un lado. Y el otro alimento que puede ser, que no tiene nada que ver con el que tú seas empleado doméstico, no, es si tú estás haciendo un contrato con alguien y ese alguien se sienta conmigo y tú le invitas a comer, entonces, si firmas el contrato, te permiten descargar el 50% de ese almuerzo que tú pagaste porque firmaste un contrato. Si tú te reúnes con 10 clientes y no firmas contrato con ninguno y tú los invitaste a comer, esa comida no es deducible, ¿no? Entonces, de las partidas que son más revisadas en los Schedule C y en algunos, digamos, trabajos por cuenta propia, precisamente son comidas, son vehículos y son uniformes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Sabemos que la auditoría es el 1% de, no sé, de 170 millones de declaraciones, pero la suerte es loca y a todos nos toca. No sabemos cuándo nos van a auditar. Sí, y allí lo importante, y para agregar algo, es que, o sea, no importa cómo se llame el oficio del trabajador, si se llama trabajadora de limpieza, de oficina, oficinista, o sea, el IRS tiene perfectamente definido cómo, cómo se trata el tema de las comidas, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, ya Jesús lo dijo muy claro en relación con las distancias, ¿ok? Si tú sales fuera de tu área metropolitana más de 50 millas, ok, allí sí podrías, ¿ok? Pero eh, es importante pues no pensar que porque yo sea un tipo específico de trabajador, eso pudiera ser distinto. Ok, voy con la otra pregunta. Ok, Mayra pregunta, ¿qué hacemos en los casos de permisos de trabajo que están vencidos desde el año pasado, pero que en Lyft, por ejemplo, aún los dejan trabajar? Muchas personas me han preguntado, pero me gustaría su opinión. Bueno, Es una pregunta con curva, pues. sí, aquí hay dos temas, ¿no? Aquí hay dos temas. Este, un tema es, el permiso de trabajo no es un permiso del IRS, es un permiso migratorio, ¿ok? Entonces tú no deberías trabajar o no deberías tener un trabajo formal vía W2 o contratado bajo tu nombre, si no tienes permiso de trabajo. Sin embargo, el IRS no es el ente, aunque en este año vi la pregunta que te preguntaban si tenías el permiso de trabajo vigente. Pero el IRS no es el ente que va a penalizarte desde el punto de vista de ingresos para, para decir que tú estás ilegal y que no te pueden trabajar o que no te pueden pagar un W2. Tienes, digamos, el E-Verify se activa después que tienes 25 personas en una nómina. O sea que si yo trabajo con una empresa pequeña que tiene 10 trabajadores y de repente no tienes un departamento de recursos humanos y no me preguntaron por mi renovación de permiso de trabajo y me siguen pagando, el IRS no es el ente que va a decir no te voy a pagar. Sin embargo, si el IRS verifica el permiso de trabajo por alguna razón, lo va a verificar es para ver si te tocan los créditos fiscales o no. Sobre todo los créditos fiscales cuando tienes hijos. ¿Ok? Porque la tarjeta de permiso de trabajo dice que el Social Security es solo válido con un permiso de trabajo, pero es válido para efectos de los créditos fiscales, no para trabajar. El IRS también te dice, por otro lado, si tú pasas 183 días en este país, eres un residente fiscal y tienes que declarar como un 1040 NR, tengas o no permiso de trabajo. Tienes que declarar todos tus ingresos mundiales, los hayas obtenido aquí o no los hayas obtenido aquí. Entonces, lo que te quiero decir es que el determinante
de que tú puedas trabajar o no con un permiso de trabajo no es el IRS, es el Departamento de Inmigración. Y cuando el IRS se interesa es para negarte créditos fiscales, no para que no le pagues impuestos. ¿Ok? Entonces, aquí tú dices, pero que en el IFV por ejemplo, los dejan trabajar muchas personas. No, no han preguntado, pero me gusta. Ok. Cuando trabajas en Lyft no estás trabajando debajo de un W2, estás trabajando como un contratado. ¿Ok? Habría que determinar si igual, o sea, habría que determinar cómo lo toma el Departamento de Migración, no el departamento, no el IRS. Una de las formas, digamos, si al final lo que queremos es darle una solución a la persona y no decirle, no, no puedes trabajar porque migración se puede dar cuenta, es utilizando lo que nos permite la norma utilizar para poder. Esta gente tiene que vivir de alguna manera. Entonces, muchas veces lo que yo le he dado como solución, sin que esta solución sea, digamos, escrita en algún texto del IRS, es que tú no puedes trabajar, pero puedes ser dueño de empresa. Entonces, por eso mucha gente abre una LLC a nombre de él y otra persona o un single member LLC y quien trabaja es la empresa, aunque por debajo estás trabajando tú, pero quien está dando la cara es la empresa y a quien le pagan es a la empresa. ¿Y qué recibes tú? Tú recibes dividendos de la empresa, ganancias de la empresa, owner distributions, como tú lo quieras llamar. Y de esta manera, bueno, sigues trabajando. Es muy posible que Lyft lo que tenga registrado para estas personas sea una empresa y no ellos mismos. ¿Ok? Y si los tienes registrados a ellos mismos, simplemente tienes un Social Security válido y de repente el IRS, digo, al Lyft no le importa si tienes permiso de trabajo vigente o no. ¿Ok? Pero el determinante es el Departamento de Migración, no el IRS. Sí, y hay otra cosa que tú siempre has dicho en otros webinars, y es que nosotros como preparadores de taxes funcionamos es como médicos forenses. Ya el hecho se consumó, ya la generación de ingresos se consumó. O sea, Correcto. nosotros no estamos como preparadores para calificar si debemos hacer la declaración o no. Se nos presentó alguien que generó ingresos, que tiene Social Security, ¿ok? Tiene todos los ingredientes para estar obligado a presentar una declaración de impuestos. Ah, bueno, supóngase usted que la IRS nuestra declaración le dio los créditos fiscales. Ah, bueno, eso no es imputable al preparador de taxes, porque muchas veces pasa que la IRS otorga un dinero por algún crédito o por algún reembolso, después investigan y le dice a la persona, mire, devuélvame ese dinero que yo le di con ocasión de aquellos reembolsos o aquellos créditos fiscales. Entonces, Exacto. yo sé que hay temor y sobre todo hay temor porque hay contradicciones, ¿no? En, hay contradicciones entre publicaciones que han salido en el IRS y el Código Orgánico Tributario, pero para mí está por encima, ¿ok? El Código Orgánico Tributario de cualquier publicación. Eva pregunta, Mayra, métase en la cola y formule su pregunta, por favor. Eva pregunta, si la W2 trae más de 25.000 en propina, ¿se pone 25.000 o el total que trae, por ejemplo, 28.000? Tú no vas a poder alterar la W2. La W2 en su casilla, y corríjanme, 7 tiene cuánto es la propina. Y tú pones eso. Tu sistema debería tener automáticamente el límite. ¿Ok? Y él lo calcula. Pero tú cuando transcribes o copias el W2 o importas el W2, lo tienes que importar tal cual como fue emitido, con $28.000. ¿Ok? Este, yo asumo que el sistema automáticamente te lo limita. Mi sistema lo limita y toma el máximo. ¿Ok? Así como cuando hacíamos
el Schedule A en el pasado, que eran $10,000 de impuestos, ahora son 40,000. Tú podías poner que los impuestos pagados a la casa eran, no sé, 15,000. Él no podía, el sistema no iba a tomar más de 10,000 como deducible en un esquedular. Entonces, igualmente aquí, o sea, el sistema no va a tomar más de los 28, más de los 25, aunque tengas 28. De todas maneras, hay que revisar el resultado de tu sistema, pues, ¿no? Pero sí, no, 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 tú no tienes por qué alterar el W2. yo Tú, conozco el tú que sistema manejas que el maneja. sistema ProSuite, Álvaro, vaina, Darwin, tengo a Álvaro metido en la cabeza. Ajá. Porque tú eres No, Alvarado, sí, entonces me confundo. tú puedes poner lo que quieras, pero el sistema filtra y pone el tope. Pues si es soltero, hasta 12.500 y si es casado, hasta 25.000. No importa. Eso es algo que a mí me llamaba mucho la atención y yo lo veía en chats de grupos de taxes que se debatían en muchas conversaciones en ese sentido. Mira, ¿qué es lo que voy a poner dentro de la W2, los 12.500 que permite la ley para un soltero o los 30.000 que dice el W2? Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de alterar el W2 como lo dijo hace un rato Jesús. Nosotros tenemos que transcribir fielmente lo que dice el W2 en el software que estemos usando. Y el software se encarga de hacer su trabajo, que es colocar los topes. ¿Ok? Así que espero que esté claro ese punto. María Castillo dice, ¿cómo manejan el tema de los permisos de trabajo? Padres con social, pero los niños tienen permiso vencido, no renovado. Y si lo necesitan activo, si solicitan la renovación, hay que esperar que les llegue o podría ser con el recibido del trámite. ¿Ok? Bueno, yo te voy a decir de mi experiencia y parecida a la respuesta que di hace como tres o cuatro respuestas. Este, lo que la norma dice es que tú tienes que tener un Social Security válido. ¿Ok? Si el Social Security no es válido porque tu permiso de trabajo está vencido, este, eh, entonces te van a negar el crédito fiscal. ¿Ok? Yo he visto casos, no por supuesto en el 25 no, porque estamos comenzando, pero he visto casos anteriores donde los permisos de trabajo los han emitido tardíamente, después del 15 de abril. Pero sin embargo las personas vivieron en los años anteriores, ¿no? Este, o el año anterior y están reclamando crédito fiscal. Si no se pidió la extensión, pues entonces cuando llega el permiso de trabajo después del 15 de abril, el IRS muchas veces lo niega porque tenía que haber pedido una extensión. Hemos peleado casos que con extensión también lo han negado y ellos han reconocido que sí, que tenías una extensión. Entonces, con esto que te quiero decir, y estoy aquí pensando en voz alta, con esto te quiero decir que siempre y cuando tú tengas un permiso de trabajo vigente y la nota que está Social. en el Social Security Administration dice que solo es válido con el DHS, si no me equivoco, con el permiso de Ajá. trabajo, este, si está vencido no es válido. Ok, yo tengo que tener válido el social. Entonces, ¿no es válido para qué? Para los créditos fiscales. Eso no quiere decir que cuando te llegue y tú declaras, ya es válido. ¿Me explico? O sea que vamos a poner un ejemplo rápido. Se me venció el permiso de trabajo el 2 de febrero y yo tengo que declarar antes del 15 de abril. Y el 15 de abril no me ha llegado el permiso de trabajo. Tú puedes no declarar y esperar que el permiso de trabajo te llegue. Y cuando te llegue, tú haces la declaración, porque ya lo tienes válido. Y no tienen por qué negarte. ¿Ok? El problema es que el IRS verifique con el Social Security Administration, o perdón, o con migración, y relacione que el permiso está vencido y está vencido en el momento en que el IRS está revisando. ¿Ok? Yo no he visto revisiones de este tipo. ¿Ok? Yo he visto revisiones de
que llegan los Social Securities fuera de fecha. Y entonces el Mm. IRS te dice, ah, pero es que este Social Security tiene fecha de mayo y tenía que tener fecha 15 de abril. Entonces uno alega diciendo, ah, bueno, pero yo pedí una extensión. Aquí está mi extensión y te lo aprueban. ¿Ok? Pero no he visto casos donde me digan, ¿tienes permiso de trabajo válido o no? Sin embargo, este año, como les decía, por primera vez vi que me preguntaban si se había verificado la fecha del permiso de trabajo. Pero de nuevo, si no declaras y esperas que te llegue, tienen que validarte el crédito fiscal. Sí, y en las declaraciones lo que preguntan es si el social, no preguntan por permiso de trabajo, si el social llegó antes del 15 de abril o después del 15 de abril. Entonces, el social no se vence. Entonces, pero bueno, viene el tema del crédito fiscal, pues, que es lo que está en tela de juicio. Ok, aquí Wilmer pregunta, ¿existen casos de contribuyentes cuya W2 no detalla lo pagado en overtime, pero en su pay stop acumulado del año sí aparece? ¿Se considera ese overtime como válido aun cuando el empleador no lo haya colocado en la W2? Bueno, respuesta corta, sí. Sí, Wilmer. Esto es demasiado nuevo para todos. Y de repente el IRS no le ha dado tiempo de arreglar los mecanismos o de arreglar los sistemas para determinar cómo recoger esta información, ¿no? Entonces, yo lo que he visto es exactamente lo que tú estás diciendo. Agarran el último pay stops y lo metes a mano en el anexo A1, ¿no? Y pones el monto y el día de mañana lo respaldas con el pay stop. Si tú quieres anexarlo al sistema de una vez y enviarlo con la declaración, lo envías para estar cubierto, digamos, ¿no? Pero sí, la única fórmula que nos queda es esa, porque el W2 todavía no está diseñado casilla por casilla para decir, ah, esta porción del pagado en la casilla 1 es sobre tiempo, como si tiene para los tips. Entonces no nos Ujú. queda otra que utilizar el monto que está en el pay En el stop pay stop. último del año y es meterlo a mano, meterlo a mano. Sí, eso es absolutamente así. Gracias. Ok, Paulo Oliveira dice. Buenas tardes, gracias por lo de maestros. Gracias por la invitación. Estoy teniendo muchos casos de renta no conectada de clientes que tienen single member y multi-member. Me preocupan algunos casos que esos clientes reciben 1099. Ya va que me perdí aquí un poquito. Ok, que son rentas no conectadas. Ok. Algunos casos que esos clientes reciben 1099 NEC en su member y como son renta no conectada, solamente enviamos la 1120 pro forma más 5472. Ok. Estas 1099 NEC no pueden generar una red flag en el IRS una vez que el IRS recibe esa información. Ajá. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo Este, está, maestro? ¿Todo bien, bien? bien, bien. Gracias. Mira, para que nos extiendas un poquito la pregunta, te voy a dar la palabra cuando tú hablas de 1099 NEC y tú dices renta no conectada, ¿a qué tipo de renta? Supongo que cuando dices renta hablas de ingreso, ¿no? Sí. Ok, porque cuando yo hablo de renta hablo de que Alquileres. recibí por alquileres de vivienda. No, Entonces, no. para tener estar en la misma página, hablas de ingreso, ¿no? Ingreso Sí, de no ingreso conectado. de persona, por ejemplo, mi cliente que está en Brasil está en Brasil y hace servicio, por ejemplo, de marketing o de consultoría para acá, pero no tiene nada aquí, no tiene oficina, no tiene stock, no tiene Ah, nada. ok, ok. O sea, él hizo un servicio de Brasil, Para desde acá. Brasil a los Estados Unidos y la empresa que le pagó le dio un 1099 NEC.
Porque tiene una single member aquí para recibir el valor de su servicio. Correcto, correcto. Bueno, ok, a ver cómo lo hacemos. Lo primero que yo te puedo decir es este, que tienes que declarar ese monto, ese valor, o bien sea en el 1040 NR, o sea, te tocaría hacer un 1040 NR o te tocaría hacer un 1065, ¿ok? Dependiendo del caso. Y lo que tienes que colocar es que una nota diciendo que ese ingreso, a pesar de que es un 1099, es de un servicio prestado desde el exterior. Ok. Y en otros gastos, en other expenses, lo colocas el mismo monto y vuelves a dar la explicación. ¿Ok? De Ok. forma tal que la declaración va a quedar en cero. Ok, ¿Ok? y por ejemplo, ese cliente, por ejemplo, que está en Brasil, él solamente tiene la single member LLC, pero no tiene IT number, no tiene nada. ¿Y qué hizo yo? Yo solamente reporté la 1120 por forma, con la 5472 con las transacciones reportables de aporte, de retirada, pero no Entiendo. hizo 1040 NR porque no tenía IT number y tampoco va a tener renta para pagar Y, impuestos. Pero mi claro, preocupación es que como tiene una 1099 NEC para su EIN, mi preocupación es de alguna forma IRS cruzar esa información y esperar una declaración y no recibir. sí, hay un vacío. Hay un vacío y Exactamente. 100% de acuerdo contigo. Ahora yo le sacaría un ITIN Sacar un ITIN. para cerrar ese vacío. Para cerrar ese vacío, yo declararía en cero, porque al final estás declarando en cero, ingresos foráneos y explicas por qué, egresos y explicas por qué el egreso es 100% porque viene del ingreso foráneo. Y pones que no hay conexión económica, es un ingreso no ECI, ¿no? Ok, Este, por ejemplo, hago la contabilidad de la empresa, agarro la utilidad, por ejemplo, hago un Schedule C, ¿no? Por 5 miembros hago Schedule no, C. no, haces un Schedule C en el 1040 NR y no vas a poner ningún gasto. Haces el ingreso y pones que es un ingreso SI. Y en Ok, el otros ingresos pones el mismo monto, el mismo monto de la planilla. para, Y te tener, va a quedar la declaración en cero. para quedar la declaración en cero. Ok, Sí, y mandas tu W7 con tu solicitud de ITIN y tu declaración en cero. ok, Simplemente es para cerrar el vacío. ok. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo contigo, la IRS va a tener abierto la La 1099 1099. y te puede mandar una carta. De repente no sabe a quién mandársela porque no tienes ITIN y no sabes dónde estás. Ese es otro punto. Claro. Y tú pudieras decir, ah, bueno, no importa, no hago nada. Y no va a pasar nada. Pero para evitar que pase, tú haces una declaración en cero. Pero en cero no porque pusiste cero, sino porque pusiste un ingreso y pusiste un gasto igual al ingreso. Ok, ¿Ok? y pongo eso en las observaciones abajo, en la descripción que no conectada. Sí, o sea, tú puedes poner las observaciones en muchas partes, dependiendo del sistema. Una manera de hacerlo es no me acuerdo cómo se llaman, hay unos attachments Sí, hay un attachment, si no me acuerdo también, pero hay sí. donde escribes el statement. Entonces Statement. haces un statement donde lo explicas. Y ahí puedo agregar también que reporté la 5472. Por explicar eso, ¿no? Bueno, yo prefiero no tocar allí el tema en la Bien. 5 sí, solamente, ¿cómo es? Tú solamente tienes que explicar que esto es un no ESI y ya está, no ESI. Y ya no tienes más nada que. Ok. No importa que ahí no tienes por qué nombrar la 5472 ni nada por el estilo, porque igual la estás haciendo. Sí, Bueno, sí. eh, 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 eso, ajá. Ahora tengo unos casos que yo no hice eso. Bueno, ya se fue. Yo reporté la 5072, pero no hice La la, 1040. la Está segunda bien. NR. Yo no te voy a decir está malo. No. Está bien. Si el IRS en algún momento manda una carta, pues se le contestará. Sí, tengo que defender. Mira, aquí está la prueba, aquí está las invoices, aquí está las transacciones, aquí está, por Correcto. ejemplo, la información que la persona vive en Brasil. Y tengo todo eso para probar también. Correcto. Y bueno, eso en cuanto a single member LLC. En cuanto Multi-member. a multi-member, yo estoy terminando de hacer una investigación porque a raíz de que en el año 23, a partir del 23, pues empezaron a obligar a hacer el K2 y K3. Tú, Ajá. tú- tú estás en el otro grupo, ¿no?
Sí, donde sí, 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 yo pero todavía no yo estoy, escribí, eso no está claro para mí tampoco. Estoy un poco ok, confuso con eso. yo estoy terminando de hacer el estudio para primero discutirlo con Álvaro. Ya tuve una primera discusión Ujú. y sacar una opinión de cómo se debe hacer. Porque Ok, nosotros hemos venido sosteniendo que una multi-member LLC debe ser declarada en C, ¿ok? ok. Sin embargo, a raíz de que están estos temas de K2 y K3 y cada vez profundizan más, está pasando algo como pasó con el 5472, que Sí. salió en el 2018 y hasta el 2022 nadie sabía cómo hacerlo y los que sabían, todos los hicimos mal. Una locura, una Sí, locura. entonces lo que yo he investigado apunta a que hay que declarar una 1065 y con un estado de ganancia de pérdida normal, ingresos y gastos, lo que te dé la compañía, 5-1. sin K1, sin 8804 y sin 8805. Ok, ¿Ok? O sea, si vas a producir la K1 porque la van a producir, pero va a producirse en cero. ok. ¿Ok? Porque no tienes obligación de pagar impuestos. Sí. Entonces hay Ok. una sección, hay una línea en la 8805 que te pregunta explícitamente si esa actividad está exenta de impuestos en los Estados Unidos. Y, Ujú. y esa casilla habría que marcarla para que no genere Que genere obligación de impuestos. obligación tributaria. Ok, Pero hay que hacerlo porque es la única manera de declarar K2 y K3. ¿Por qué? Porque K2 o sea, la norma dice que si tú tienes una partnership doméstica con dueños extranjeros, es obligatorio declarar a K2 y K3, no la puedes obviar, ok, no la puedes obviar. ok. Entonces, esto es parte pienso yo, es un pensamiento mío, parte de lo que la ley de FATCA, la transparencia fiscal, complementa. Esto es un complemento al FATCA y un Ok, complemento al FinCEN y un complemento al 5472, donde el IRS quiere saber cuáles son todos los movimientos monetarios. ok, ¿Ok? Entonces, ok, creo que eso que acabo de decir, yo creo que va a ser la conclusión. ok. Pero Estoy estamos, pendiente para aprender, porque para mí eso está muy confuso todavía. sí, sí. No, al final va a terminar ser sencillo, pero, Sí, pero sí, bueno, sí. daremos la clase de eso. Tenemos que aclarar. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, Perfecto. ok. Yo, aprovechando esta pregunta que hizo Paulo, que tiene cierta complejidad porque es taxes internacionales, yo les recuerdo que nosotros vamos a compartir esta grabación con los asistentes, entonces coloquen sus correos electrónicos en el chat, porque como siempre lo digo, hacemos una invitación muy amplia eh, y no todos los que dicen que van a venir vienen y solo lo hacemos, le hacemos llegar el link en ese sentido. Aquí Eva hace una pregunta que yo de inmediato se la voy a responder, pues. Eva dice, pregunta, yo tengo una duda, ¿por qué el costo ganado por horas extras se debe dividir entre 3 si está al 1,5 y entre 2 si es al doble, cuando no están marcadas por horas premium? Bueno, pues yo lo voy a poner como un número muy fácil. Supóngase usted que tiene un trabajador que gane $100 la hora y si trabaja sobre tiempo, pasó las 40 horas en la semana, él tiene derecho a ese pago adicional. Entonces vamos a suponer que él trabajó una hora extra adicional. Su salario habitual es 100. Esa hora extra se la van a pagar en 100 más el 50%. Es decir, se la van a pagar en 150. ¿Qué es lo que dice esta nueva deducción de horas extras? Dice que solamente tenemos que calcular, o sea, traer a la declaración de impuestos es ese monto adicional al pago habitual. Eso no lo dice así textualmente, lo estoy diciendo yo. Si el pago habitual es 100 y recibió 150, ¿cuál es el monto habitual a 100? El monto adicional a 100, el 50 ese adicional por ser la hora extra. Entonces, si usted agarra para hacerlo más sencillo, sin tanta explicación, te agarró el 150, que es el pago que recibió por la hora extra adicional,
lo divide entre 3 y le dan los $50 de los cuales yo hablé hace unos segundos atrás. ¿Ok? Y lo mismo pasa con si hay empresas que pagan el sobretiempo no al 50, lo pagan al 100. Bueno, su pago habitual es 100. Si usted trabaja una hora extra adicional porque cumplió las 40 horas, se la van a pagar, o sea, usted va a recibir un pago de 200. ¿Ok? Los 100 habituales más el 100% de, el pago. ¿Ok? Entonces, que son $100. Entonces, 100 más 100 son 200. Si usted divide 200 entre 2, usted solamente va a colocar en la declaración ese extra adicional que recibió porque su empresa paga la hora extra al, eh, al 100%. ¿Ok? Entonces, allí yo espero que ella haya captado y si no la capta, vuelve a preguntar. Hay 17 preguntas, ¿ok? Avanzamos. Elizabeth Ok. escribe una pregunta. Me llamó mucho la atención una clienta por primera vez. Me dije que llena como soltera con un dependiente. Vi su declaración anterior y efectivamente está como soltera. Eso es válido, que presente como soltera, a sabiendas que una persona soltera con dependiente, si reúne los requisitos, es cabeza de familia. Gracias. ¿Qué dice Ok. Jesús? Sí, gracias, Elizabeth. Y gracias, Álvaro, Darwin. Mira, sencillo, el IRS no te obliga a que tú te declares jefe de familia o single member o single. ¿Ok? No hay una obligación de que te lo prohíba. Si tú cumples los requisitos, deberías declarar como jefe de familia. ¿Ok? ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, que tengas un dependiente que califica, o un hijo que haya vivido, que tú le pagues más del 50% de su manutención y que haya vivido no menos de 6 meses contigo, ¿no? Básicamente, si cumple los requisitos, tú deberías haber colocado jefe de familia. La única perjudicada es ella, porque si cumple los requisitos y no lo hiciste, estás perdiendo impuesto, porque el impuesto de un single empieza a pagar no sé, $15,600 y un head of household empieza en los 19,000 y tantos, ¿no? Pero es una decisión de tu condición, ¿ok? Si tú voluntariamente dices, no, yo no cumplo los requisitos, aunque tengas un dependiente, tienes que declarar soltero. Entonces no es una obligación, no es obligado. Puede haber sido un error de la persona que lo entrevistó, que le hizo el due diligence, y el segundo año lo repitió porque lo vio en el primero y no hicieron un due diligence completo. Pero no es de nuevo, no es obligatorio, pero si cumples los requisitos puedes gozar de ese beneficio. Ok. Allí lo que Elizabeth probablemente, si esa señora calificaba el año anterior cuando la colocaron como soltera, tienes una oportunidad de negocio de hacerle una enmienda a esa Correcto, persona. Pero repetimos, si cumple con los requisitos para ser cabeza de familia. Aquí exacto. Eva pregunta, ¿qué tipo de evidencia piden en compañías que no hicieron la contabilidad? Basta con un profit and loss firmado por los socios. Eh, Sí, en principio, sí. Este, Siempre y cuando o sea, a ver, ¿cómo te cubres tú? Yo le digo a mis clientes, yo necesito esta ganancia y pérdida y balance general, aunque no cumpla las condiciones de balance general de $250,000 y $1,000,000 de activos. Yo se los exijo. ¿Por qué se los exijo? Bueno, porque he tenido casos de auditoría donde me hacen reconstruir la cuenta de capital desde la incepción de la compañía y no los tienen porque nunca hicieron, porque no les correspondía. Ahora, yéndome a tu pregunta específica, tú les das un papel, un formato, donde tú dices ingresos, gastos y le pones una leyenda diciendo que esa es la información que el cliente te está dando y que ellos juran que es lo que ellos conocen que es su ingreso y su gasto. De forma tal de que tú cubras tu responsabilidad. ¿Ok?
si ellos están ocultando o si ellos están dándote una información errada, tú estás cubierta porque eso es una información que ellos te dieron. O sea, tú no puedes obligar al cliente a que tú tienes que hacerle un estado de ganancias y pérdidas. Ellos, hacen su estado de ganancias y pérdidas. ¿Ok? Lo pueden hacer y te lo entregan. Ten la precaución de que de que te lo firmen diciendo que es que ellos te lo están entregando a ti. Y tú trabajas en base a eso. ¿Ok? No, éticamente, cuando uno ve las clases de ética, para ti es transparente. O sea, tú no tienes por qué tú no puedes saber que te están diciendo mentiras si es el caso. ¿Ok? Porque en ese caso tú no podrías hacer el impuesto por ética. Si tú sabes que ellos tienen un ingreso de 100.000 y te están diciendo que tienen un ingreso de 50.000 y tú viste los estados de cuenta bancarios y sabes que son 100.000, tú no deberías hacer ese impuesto. Porque tú tienes una información que ellos de alguna manera te dieron y que tú sabes que lo que te están dando para hacer el impuesto es mentira. ¿Ok? Entonces, te penaliza la circular 230 por esa vía. Este, pero efectivamente, si tú recibes de un cliente la información, tú no tienes por qué dudar de que esa información es correcta. Este, y debería ser suficiente. Y debería ser suficiente. De nuevo, si estás haciendo un 1065, una 1120, una 1120S, si tienes más de $250.000 de ingreso y más de $1.000.000 de activo, debes exigirle también un balance general, ¿no? No sé, Álvaro. Y hay otra cosa que tú siempre recuerdas y es que eh, Eva está hablando de un profit and loss. Tal como suena, eso hace suponer que hay detrás una contabilidad, ¿ok? Por el nombre, ¿no? Claro, Y yo empecé a cuidarme de esos detalles porque efectivamente hay clientes que se presentan a la declaración sin nada y tienen empresas. Entonces, yo empecé a cuidarme en qué sentido, en decirles, mire, yo le puedo hacer una relación de ingresos y gastos basado en la cuenta de banco de su negocio. ¿Ok? Yo en mi mente decía, le hago un profit and loss, pero realmente yo no le estoy haciendo un profit and loss porque profit and loss significa aplicar contabilidad a todas las transacciones. Entonces, aquí yo estoy hilando un poquitico fino en ese sentido y tratar de ir poniendo las cosas en su nombre. Pero el problema que se le presentaría a Eva y a cualquiera de nosotros es si aparece con unas ventas en ese profit and loss superiores a $250.000 y no le trae el balance general, no le trae el balance sheet. Entonces, es que no sabía. Bueno, ahí él no sabía, no cabe. Y yo he visto taxes que han hecho otros preparadores donde las ventas sobrepasaron ese monto y cuando uno va a la parte que obliga a colocar el balance dentro de la declaración, no hay nada. O sea, ni siquiera el monto de la cuenta de banco. Y la declaración fue transmitida. Entonces, obviamente allí hubo una irregularidad que probablemente la IRS no ha detectado hasta ese momento, pero son casos que debemos siempre tener presente. Aquí Jormari pregunta, yo tengo un caso de una mamá que tiene su permiso vigente, pero a sus hijas se le venció porque eran por TPS y la semana pasada le dieron su reembolso completo. ¿Ok? Buena suerte por esa mamá, pues. Pero sí, no, yo, gracias por el comentario, ¿no? sí, sí, Qué bueno, pues, ¿no? sí, o sea, lo que pasa es que la cautela viene un poco con la edad, pues, y yo en esta etapa de mi vida ya soy un poco cauteloso. Si a mí me hubiese pasado eso, si yo hubiese sido ese contribuyente, yo ese monto de los créditos fiscales, yo lo guardaría y lo metería en el banco porque uno no sabe cómo va a reaccionar
el IRS más adelante, pero, o sea, ¿cómo Eso es decirle a alguien que cierto. guarde ese dinero? O sea, Eso es muy cierto. O sea, ellos si se dan cuenta de algún error posterior, este, pueden venir, bueno, tienen los 3 años para hacerlo, ¿no? Pero pueden venir ujú. tranquilamente al año y medio y decirte, mira, me equivoqué, hemos determinado que me equivoqué y me debes esta plata. Y he visto cartas recientes, muchas de cosas así, ¿no? Por otras razones, no por el Social Security. Pero sí, hay, hay casos, eso es importante lo que Darwin está diciendo por si acaso. Sí, aquí Mayra retoma su pregunta, eh, pero Mayra viene pero es que me comentaron que para el caso de los permisos de trabajo vencidos por TPS, por ejemplo, ya no les va a llegar un nuevo permiso. Pudiera indicar en el software que no tienen un social válido, o sea, declarar y luego crear la empresa sería la solución. A ver, es un tema de cómo lo interpretamos. El social siempre es válido, ¿ok? Este, el social, digamos, el social es el social, pues no tiene vencimiento, no que siempre es válido. El social puede ser no válido si no tiene permiso de trabajo para que te den los créditos fiscales. ¿Ok? Entonces, si el IRS determina que tú no tenías un permiso de trabajo vigente y el social tiene la nota, entonces no es que con ese social vas a declarar. Lo único es que el IRS no te va a dar los créditos fiscales. A eso se refiere que se venza el permiso de trabajo. Pero tú igual tienes la obligación de declarar. Si tú igual declaras a través de una compañía, o sea, tú recibes dividendos de la compañía y declaras, vas a declarar con el mismo social. El IRS igual no te va a reconocer los créditos fiscales, porque igual te está diciendo que para activar los créditos tienes que tener un permiso de trabajo, aunque te saltes que tú no estabas trabajando. ¿Sí me explico? Ok, seguimos adelante. Tengo el siguiente caso, dice Wilmer. Un cliente con anexo E, Real Estate, y anexo C, Real Estate. Dos hijos americanos que cumplen con todos los requisitos para el crédito por hijos. Su renta es 36.809 fila 11. El impuesto a pagar es de 423. El crédito por hijos que le otorgaron fue de solo 423 de la parte no reembolsable. De la parte reembolsable no le dieron nada. Además, tiene pagos anticipados por 13.000. ¿Por qué se pierde la parte reembolsable? Que tú conoces el caso, dice. Sí, 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 Wilmer me lo estuvo comentando. Ok, y tú tienes la respuesta. Bueno, yo tengo una respuesta, pero obviamente si Wilmer la está volviendo a traer aquí a colación es que no está del todo o nada satisfecho con mi respuesta, ¿no? Pero, Ajá. Yo ¿qué, tendría qué? que analizarlo en detalle porque eso depende de los límites. Pues tiene límites que yo he visto este año que te reprorratean la parte reembolsable, ¿no? No la entregan completa. Pero yo tendría que montarlo para entender dónde está fallando o dónde está el trigger que llama o el phase out que llaman para poderte decir, no te lo están entregando por esto. O hay un error por esto, ¿me explico? Si quieres, yo mándame, si aquí están todos los datos, perfecto. Si no, mándame el caso, yo lo verifico y te damos una respuesta por email y se le manda a todo el mundo, pues para que todos tengan la respuesta, ¿no? Sí, porque el caso es que, o sea, Perfecto, ¿cuál, gracias. cuál es cuál es el caso? Que de la manera como se venía aplicando el Tax Child Credit en años anteriores es distinto a cómo se está aplicando ahorita. Antes, al parecer, un tope de ingresos y solamente tener dos hijos
en edad de menores de 17 años y que estuvieran estudiando, etcétera, el contribuyente se hacía acreedor al Tax Child Credit. Sí, Ahora, sí, dime, termina, disculpa. ajá. Entonces, o sea, así funcionaba. Pero ahora, obviamente, y yo comprendo totalmente a Wilmer en su preocupación profesional, es que eso no es así. O sea, en nuestras mentes estuvo durante 7 años que se entregaba de una forma o se resolvía de una forma el Child Tax Credit y ahora no es así. Y uno sigue pensando con la experiencia reciente pasada. O sea, porque antes sí me lo daban y ahora no me lo dan. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Ahorita lo que está pasando es que si hay obligación fiscal, el Child Tax Credit va a cubrir primero esa obligación fiscal. ¿Ok? Y Sí, pero, el resto, la ajá. parte reembolsable, va a ir al contribuyente en una medida que está relacionada con el nivel de ingresos. Fíjense que el nivel de ingresos que menciona Wilmer en su pregunta no es un nivel de ingresos escandaloso, es de poco menos de $37,000. Uno pudiera pensar desde la justicia social, ese señor se merece su Child Tax Credit completo, Sí, pero no es exactamente. así. Por eso ahí Sí, es donde está mi duda, en ese monto, No, el monto no, de los sí, ingresos. exacto. Mira, el Additional Child Tax Credit también tiene que ver con el tipo de ingreso. Pienso que eso puede ser lo que esté pasando aquí sin ver el caso completo. El Additional no es un Child Tax Credit. El Child Tax ujú, Credit es, digamos, el primero que te aplicas para pagar impuestos. ¿Ok? Si te sobra, te doy un Additional Child Tax Credit. Lo que regula al Child Tax Credit es diferente a lo que le regula al Additional Child Tax Credit. Entonces, el Additional Child Tax Credit puede estar no generándose porque tú me estás diciendo que tienes una renta pasiva. Sí, Y generalmente este tipo de crédito se activa con una renta activa, con un ingreso activo y no con bueno, una renta pasiva. él Entonces puede tiene, ser, dime. No, no, pregúntame sí, por si acaso. él tiene un anexo C que también Ajá, es, pero ¿cuánto tiene el anexo C? tiene 38.000 dólares neto En el pero, anexo C. ajá, pero tiene una K1 de una compañía que también es por real estate de como de 40 de pérdida. Eso le da 2.000 negativo y pasa para allá, Bueno, ¿cierto? pues, ok, puede ser por eso, pero no te lo puedo asegurar. Me gustaría ver el caso en detalle para poderte decir, Sí. mira, es esta la cuenta y la norma dice esto. ¿Ok? Lo que pasa es que ese schedule I, o sea, el anexo E, es de 5 inmuebles que tiene él. Ajá, Lo que pasa es que viene con un ingreso mucho menor al del año anterior. ajá, ok. Entonces no sé si eso incide en el cálculo. Bueno, lo que puede incidir es el Earned Income Credit. Si el Earned Income Credit te está quedando en cero porque se están neteando, es posible que afecte porque es un Additional Child Tax Credit. Sí, No lo veas entiendo. como Child Tax Credit. Si Sí, tú tuvieras suficiente impuesto que pagar, automáticamente eso nadie te lo quita. Pero cuando pasas al Additional Child Tax Credit, hay que revisar la limitación que tiene o que sí, puede tener dependiendo de los niveles de ingreso y del tipo de ingreso. sí. Pero si me pasas el caso detallado, lo Sí, vemos. claro que sí. A Con los mucho dos se los gusto. paso, a los dos se los paso, claro, gracias. ok. Seguro. Sí, y voy a ser breve porque hay más preguntas, ¿no? Yo he notado casos en los cuales el ingreso es muy bajo, en clientes, en declaraciones que ya yo he hecho. Su nivel de ingresos es muy bajo, o sea, no mayor a $40,000 al año. Voy y reviso el Child Tax Credit y el Additional Child Tax Credit y los montos que está dando son muy bajos, ¿ok? Que les está otorgando. Y he visto
clientes que sobrepasan los $100,000 de ingresos, ¿ok? Que ya tenían suficientes deducciones en sus formas W2 y les otorgan el crédito completo. Entonces, hoy, para un poco para distorsionar un poco más los ejemplos que estoy teniendo y que veo con algo de detenimiento, es que tengo una pareja que también tiene dos hijos, les otorgó totalmente el Child Tax Credit, los $4,400, y ellos en las retenciones, porque trabajaron con W2, casi que no les retuvieron nada. ¿Por qué? Porque cada uno pone en su correspondiente planilla que tiene dos hijos. Entonces, como de $90,000, apenas entre los dos les retuvieron en taxes $1,700. Entonces, obviamente son cosas que hay que estudiar más a fondo. Los casos son distintos. Ese caso de Wilmer no es un caso sencillo porque hay muchas cosas pues allí mezcladas que como ver solo un efecto, ¿ok? Cuando Wilmer tenga un chance, yo le quería sugerir que él, solamente como práctica, él vaya incorporando, o sea, voy a incorporar todo sin meter, qué sé yo, la parte de este tipo de ingreso, a ver cómo se comporta esa parte de los créditos. ¿Qué va a pasar cuando meto ahora los ingresos pasivos? ¿Ok? Para ver si genera alguna diferencia. Entonces así los vamos viendo por efecto, hago un cambio y reviso, y esa es la manera como uno pudiera darse cuenta Sí, de cómo está totalmente. Y por eso yo ahora, y es una cosa que hago siempre, ahorita, es que yo cuando hago una declaración, meto todo o sea, todo lo que tiene que ver con sus ingresos, vamos a suponer, un trabajador normal. Y dejo para último meter la forma 1095A. Y le digo al cliente, mira tu situación sin el seguro. Esta es tu situación. Voy a meter el seguro ahora. Ahora vamos a ver qué pasa con el seguro. El otro día tuve un cliente que de broma no se me desmayó porque solo cuando metí el seguro, la obligación fiscal le saltó a $7,000. sí, Entonces, bueno, y le expliqué qué es lo que estaba pasando. Entonces, pero ir desglosándolo por partes, en mi caso, me ha sido muy útil. sí, Sigo interesante, adelante con las Carlos, preguntas. gracias. Aquí Bueno, vienen. sí, para solamente hacer un comentario, es una manera empírica de saber qué pasa. O sea, Sí, va por sí, ensayo y error, pero es muy importante, sí, solo para complementar, es muy importante que después que te des cuenta dónde está el cambio, vayas y te leas la norma la norma, sí. para saber por qué eso está ¿Por qué sucediendo, sucede? Sí, que es exactamente. lo que te va Ujú. a dar a ti la verdadera respuesta. Excelente, sí, gracias a ambos. Ok, aquí Paulo se pone a la orden. Si necesitan ayuda con algo de Brasil, él allá es CPA. Ok, ok, Una aquí hay feijoada. otra pregunta. Yo quiero ¿Ah? una feijoada. Vamos para allá, para Río. Ok, aquí pregunta Diosa Moreno, ¿por qué una persona soltera que su ingreso solo es W2, hay casos en los cuales se debe llenar la debida diligencia? Bueno, la razón por la cual tú tienes que llenar la debida diligencia para un W2, tú dices, bueno, ¿para qué me van a preguntar? Yo solo tengo un W2. Es porque la debida diligencia es la que te va a activar la capacidad que tú tienes de recibir créditos fiscales. Entonces, si tú no llenas la debida diligencia, no te doy ningún crédito fiscal. ¿Qué crédito fiscal le puede corresponder a una persona con W2? Bueno, el Earned Income Credit, pues los Leer 500, inconcreto. $600, no sé cuánto es el mínimo que te van a dar, dependiendo de tu nivel de ingreso, pues, ¿no? Entonces tú no activas los créditos fiscales si tú no llenas la debida diligencia. Ujú. ¿Eh? Entonces Así es es. básicamente eso. No hay otra razón más allá de, más profunda que Sí, eso, pero activas los créditos fiscales que te pudieran ayudar. sí. Ok, Mayra pregunta,
Ok, a los estudiantes. Dice, si tiene visa de estudiante, no trabaja, no tiene ITIN, no tiene seguro, porque en la universidad le dicen que puede declarar impuestos para el año, que se me tapó con un muñequito aquí, para el año 2025. Apenas tiene el año 4 con su visa de estudiante y sus ingresos bancarios son para los pagos de universidad y manutención. Este año le dieron una 1098T. Yo no he trabajado con estudiantes más allá de llenar la forma 8843, pero me preocupa dar respuesta, ¿ok? Porque ella este año debe ir a Colombia para renovar su visa. Mayra se respondió su propia pregunta, porque no Sí, se ha dado cuenta. sí, o sea, si es así como tú lo estás planteando, no tienes obligación de presentar ningún impuesto, ni siquiera tienes ITIN, ni siquiera tienes nada. No sé a quién le dieron la 1098T porque la 1098T va a estar sin número de identificación. ¿Ok? En caso tal que tengas que declarar, tienes que declarar un 1040 NR, si fuese el caso, ¿no? Pero así como tú me lo estás planteando, no hay ninguna condición que me diga, tengo que ir a declarar. Nunca vas a declarar 1040 normal, sino después del quinto año. Pero si estás en el cuarto año y tendrías que declarar por alguna razón, sería un 1040 NR. ¿Ok? Pero si no tienes nada, como tú lo estás planteando allí, no tienes ni siquiera que declarar el 1040 NR, pues, ¿no? Sí, habría que revisar esa 1098T para ver si tiene un número fiscal de alguien que por lo que ella... Sí, porque es que ni siquiera te sirve porque tú no eres Sí, residente. Entonces, sí. aunque fuera tuya y quisieras declararla, no se van a activar los créditos fiscales en una 1040 NR. Ujú. Sí, yo sí he tenido un caso parecido a ese, pero con la diferencia que la estudiante tenía social, ¿ok? Porque era estudiante con visa F1, pero además tenía una empresa, ¿no? Entonces teníamos que declarar la empresa, declarábamos para ella en su declaración normal, la 1040, la empresa dentro de la 1040 y aprovechábamos y colocábamos dentro eh, la 1098T porque era financiada por Fundapapá, ¿ok? Ajá, ajá. Entonces ella recuperaba algo allí, que por supuesto no lo devolvía a su origen, pues. Ok. Robert Flores dice, tengo una duda y es con respecto a las propinas de aquellas personas que trabajan con Driver, Uber, DoorDash, Instacart. Debo agregarlos en el anexo 1A y de no ser positivo, porque este año DoorDash, además del reporte de millas, envió reporte de propinas. ¿Tú o yo? Sí, sí, ya he visto un par de casos así. Y en el anexo 1A hay un override, uy, no me acuerdo, en una sección. En mi sistema, en la sección de Other Income, hay una nota que me dice que ponga un override, o sea, que sobrescriba las propinas que fueron generadas con 1099. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un reporte de alguna aplicación que te diga, mira, como lo tienes, pues, o sea, esto es propina y esto es mi 1099 normal, la parte de la propina la puedes colocar y vas a generar la exclusión, pues, de esas propinas. Pero sí, tienes que colocarlo, obligarlo a colocarlo en el anexo 1A. Sí, eso depende. O sea, yo realmente no conozco otros software distintos a Tax Pro Suite, pero en Tax Pro Suite las propinas se incluyen en el mismo sitio donde se incluye la 1099. O sea, ustedes incorporan allí la 1099, bajan, dicen en dónde quieren reportar esa 1099, en el Schedule C, por ejemplo, y luego más abajo el software pregunta, ¿usted, eh, ¿usted por este trabajo recibe propinas? ¿Sí o no?
Si usted coloca así, se abre otra ventanita y en esa ventanita va a colocar el monto de las propinas a que dé lugar, pues, ¿ok? Que vengan expresadas Y que tengas en un respaldo, sobre informe. todo que tengas el respaldo, pues, ¿no? Sí, sí, en un informe. Entonces, la respuesta es sí, sí hay que agregarlos, que se va directo al anexo 1A. Eso ahorita no lo recuerdo, pero también el anexo 1A. ¿Ok? Allí podemos hacer clic, revisarlo y ver si se reflejaron las propinas allí. Yo ahorita de verdad que no lo recuerdo, pero si no, el anexo 1A da para, en una de sus partes, el tema de la propina y agregarlo allí si es que no se fue directo de la 1099 a el anexo 1A, que creo que sí se va directo, pero ahorita no lo recuerdo. Sigo, sigo con otra pregunta. ¿Ok? María Castillo dice, una cliente me pasó así que no me quería dar los estados de cuenta porque dice que lo del negocio lo tenía mezclado con su cuenta personal y me firmó una hoja de ingresos y gastos tipo declaración jurada en la que yo como preparadora no me hago responsable. Eso es así, ese es un comentario de María a una pregunta anterior. Ok, Sí. ok. Ahora, comentarios sobre esto, como información adicional. Hay Ujú. que educar a los clientes, porque el hecho de que la persona esté mezclando su cuenta personal con la cuenta del negocio o viceversa, tú estás violando lo que es el velo corporativo. Y de repente no les importa en este momento, pero el día de que tengan una demanda, y que digan, o sea, ¿por qué tú haces una LLC? ¿Cuál es la razón? Una de las razones principales por qué haces una LLC, porque quieres tener un negocio donde tú no seas responsable de alguna, lo que llaman los americanos un liability, o sea, de alguna demanda de un tercero por cualquier razón. Tengo una casa y no la quiero poner a nombre mío, la pongo a nombre de una compañía donde yo soy el único dueño. ¿Para qué? Para que si viene una demanda sobre esa casa no me afecte a mí, afecta a la compañía, hasta los activos de la compañía y no vienen hacia mí. Por ejemplo, tengo un Airbnb, se rompió la alfombra de la escalera y la persona se tropezó y se cayó. ¿De quién es la culpa? Del dueño de la casa. ¿Quién es la dueño de la casa? Una compañía, una LLC, Limited Liability Company. ¿Cuánto vale la casa? 100. Pero le debo al banco 80. ¿Cuánto se va a llevar esa persona? 20. Que es lo que le queda de la casa porque lo otro se lo lleva el banco. ¿Pueden ir contra ti? No, no pueden ir contra ti. Ahora, si yo mezclo si un abogado que quiera venir contra mí para buscar más que los 20, demuestra, porque un juez le pide que abra los libros contables y que abra las cuentas corrientes, y en la cuenta corriente hay dinero de Victoria's Secret en la cuenta de la casa, eso quiere decir que estás usando tu cuenta personal o la cuenta de la compañía para gastos personales. ¿Ok? Y eso es violar el velo corporativo. Entonces el juez dice que tú estás usando a esa compañía como si fuera para uso personal y no existe la protección de liability. Y van contra ti y te quitan tus activos a ti. Entonces, esto es simplemente para educar a los clientes. Yo no debo mezclar mis ingresos personales o mis gastos personales directo de la cuenta de la compañía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque violo velo corporativo y tengo riesgo. O sea, no hice nada haciendo la LLC. Solamente como información que, que Sí, salió de la pregunta. Pues. sí. Ok, aquí Jormari tiene un comentario. Ahí está el problema. El IRS no asigna si la gente queda muy pobre. Debe haber un equilibrio. Entonces, Jormari haciendo justicia social con su comentario. Mari, vamos a darle el micrófono. ¿Tú de qué país eres? No, no está por allí, Mari. Jormari es, No quiere hablar, no se ríe, no quiere hablar. Bueno, tú sí, como que no. eres chavista, ¿viste? Yo quería que me dijera Venezuela para decirte tú como que eres chavista. Dice, no, Tienes que ni producir, todo el mundo loca. tiene que producir. Entonces el gobierno lo que dice básicamente
Si tú estás por debajo del nivel de pobreza, dile al estado donde tú vives, Florida, Tennessee, Texas, que te dé las ayudas locales. Pero no te voy a dar ayudas porque tú no me estás ayudando. Si tú tienes que por lo menos tener un mínimo de producción y de ayuda a la economía para yo poderte ayudar. Entonces, si estás por debajo del nivel de pobreza, tu estado te ayuda, yo no te voy a ayudar. Y si estás muy por encima, tampoco te voy a ayudar porque ya no lo necesitas. Entonces, tienes un nivel mínimo y un nivel máximo. Si estás por debajo del nivel, el Estado te ayuda. Si estás por encima del nivel, tienes suficiente tú solo. Y por eso es que hacen esas cosas. Jesús, Pero ¿puedo hablar? sí, cómo no, te van a defender. Se va a defender, No, lo que Nicolás. pasa es que ahorita hay mucho problema con los contribuyentes de acuerdo a el cambio de ley. Por lo menos Colorado, que es el estado donde yo estoy, es muy considerado con los contribuyentes y tiene varios años desde la pandemia que da como créditos adicionales y las personas se acostumbran a esos créditos adicionales. Entonces Claro, ahorita con el cambio de ley ellos quieren seguir, ajá, pero por lo menos me han llegado personas que me dicen que les están dando 23.000, 24.000 dólares de reembolso. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿En qué momento? ¿Entiendes? Entonces, claro, claro. las personas creen que si ganan poquito, me pongo pobrecito, entonces me van a dar 25, 30.000 dólares. Y no funciona Y no así. funciona así. Entonces, No funciona así. yo casualmente estuve con el profesor Darwin la semana pasada analizando ese caso de Wilmer y Ajá. efectivamente, o sea, si ganas muy poco, no te van a No te asignar van a los dar. créditos correspondientes. Entonces, ese ejercicio que él dice, que vayan agregando cada cosa para que vayan viendo qué es lo que se va activando, así uno va aprendiendo, porque Co- las personas tienen eso en la cabeza. Gano poco y me dan todos los créditos. No, tampoco es así, porque esa cliente que yo te digo que le entregaron el reembolso la semana pasada, que es cabeza de familia con dos niñas, ella hace delivery y Exacto. las millas le dedujeron bastante. Entonces, ¿qué pasa? Ella el año pasado le dieron un reembolso más alto y cuando yo me di cuenta que ella me pregunta, yo le digo, mira, el año pasado quedaste por encima y recibiste más, pero ahorita estás recibiendo menos. Entonces le puse un cash para probar y efectivamente le estaba poniendo, empecé a jugar con los números y le Claro. puse 2.200 dólares más y le estaba dando el mismo crédito similar al del año pasado. Entonces ahí fue donde yo le dije, mira, mientras menos menos te van a dar, porque no Correcto. cumplen. Así de Correcto. simple. Yo lo que te invito es a lo que dije hace rato. No, no solamente te quedes con eso, porque ya tienes la lógica, pero no tienes, no sabes por qué lo calculan de esa manera. Si tienes tiempo después que esa parte es la temporada, revisa la norma y vas a poder entender por qué. Y vas a tener más. Y uno se termina aprendiendo los números superiores y los números Bracket, inferiores. lo del tax bracket. Sí, correcto, correcto. Sí, y es una forma de cómo hacer entender al cliente, porque no puede ser tecnicismo solamente, o sea, los aspectos técnicos de las leyes está bien entre nosotros, ¿no? Entonces, esa es la manera que hasta ahora yo he conseguido efectiva para tener un nivel de comunicación que mi cliente y yo hablemos más o menos un idioma común. Ok, aquí Eiber Sanabria pregunta, tengo una consulta, a mi cliente le llegó una forma 15112 sobre un crédito que al parecer no le reclamaron en la declaración del 2024 y que los puede pedir, pero no conozco ese proceso o si debo validar la declaración pasada. Sí, no, no tienes que validar la declaración pasada. El IRS cuando se da cuenta que tú tienes unos hijos, por ejemplo, es la mayoría de las veces, y el cálculo que te dio el sistema por alguna razón les está dando a ellos por encima del crédito fiscal que tú estás pidiendo, entonces el IRS te manda esta carta y te dice, mira, yo he determinado que te puedo dar un crédito fiscal adicional o que te corresponde un crédito adicional, si estás de acuerdo, déjamelo saber, yo lo proceso. Y entonces uno firma la carta, la procesan y te llega el crédito fiscal. Es porque
ellos determinan, igual que lo hacen hacia abajo, o sea, si tú crees que tienes más créditos fiscales y ellos te los quitan, ellos son, digamos, neutrales. Y si ellos determinan que tu cálculo está malo y que te pueden dar más crédito fiscal, te lo van a informar y no necesitas hacer un 1040X, sino que le firmas las cartas a ellos y ellos te dan el crédito fiscal, te lo procesan. Entonces Bueno, entonces, no le tengas miedo a la carta. sí. Estos jóvenes no tienen más preguntas por hoy, ya estamos casi en hora y media, nos pasamos un poquito más, pero yo Correcto. creo que la... Bueno, todos los viernes mientras estemos en temporada para ayudarlos. Si tienen preguntas específicas de los impuestos que están haciendo, los ayudamos. Y si no lo sabemos, lo inventamos, no hay problema. Lo hacemos como Wilmer. Yo voy a Sí, revisar su caso y le damos la respuesta. lo investigamos y respondemos. Así es. Eh, Muchas Muchas gracias. gracias. Tienen unos minuticos para colocar su email en el chat, quien no lo haya hecho, para recibir el link de esta grabación. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por haber asistido y nos vemos el próximo viernes. Guarden su tiempo, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Vamos a la A orden. usted. Ok. Bye. Gracias. Señores. Gracias, todo estuvo Gracias. Feliz excelente. noche. Buenas noches. Jesús, gracias. A la Genial. orden. Cuando lo vuelvan a hacer, me vuelvan a invitar. Claro que sí. Sienta. Jesús te va a Gracias. enviar un boleto para Río de Janeiro. Vamos, No, vamos. Jesús no lo dejan salir. Vamos, pero en el próximo carnaval. El próximo carnaval. A Jesús no lo van a dejar ir. Qué Ya se chévere. descubrió en este Zoom. Vamos juntos. No, como la invitación se la están haciendo pública, ahí están escuchando en la oficina y ya le van a dar el Por placer eso para digo que que ya viaje. le quitaron el permiso ya. Bueno, Bueno, hasta luego, hasta joven. luego. Muchas Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches.